Ya, muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de cierre del evento el día de hoy con la plenaria, donde yo tengo un motivo de orgullo y emoción de presentar a José Francisco Condado, cardiólogo egresado, bueno, médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, y luego pudo tener una buena oportunidad de desarrollarse en los Estados Unidos, particularmente en el grupo de Emory University en Atlanta. Y ahí profundizó mucho en el desarrollo de la parte de intervencionismo estructural y ha desarrollado una muy buena experiencia, y en esta oportunidad nos va a poder echar una revisión del tratamiento percutáneo de la oclusión del apéndice auricular. Ah, ok. Ok. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Para mí es muy especial además estar acá porque me acuerdo obviamente toda la vida con mi papá viniendo a los congresos de chiquito y ahora ser parte de la otra parte de la medicina, ¿no? Y estar aquí presente y presentando es un gran honor. Gracias por recibirme a todos. Yo voy a hablar sobre el cierre percutáneo de la orejuela. Voy a intentar hacerlo más rápido y más corto, así por cuestiones de tiempo. Sé que vamos tarde, le agradezco a todos por quedarse hasta más tarde. Pero bueno, como sabemos todos, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que vemos en cardiología, con una estadística de expectativa de aumento del porcentaje de pacientes, ¿no? Eh, Cuando hablamos de la fibrilación auricular, yo siempre digo a los pacientes, son dos enfermedades por el precio de una, ¿no? Tienes el problema del manejo de los síntomas con la fibrilación auricular, que son tratados con medicinas, ablaciones, y está el problema del riesgo de eventos isquémicos o accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y en esa situación sabemos que la fibrilación auricular aumenta el riesgo de ACV 5 veces más. Ese riesgo aumenta a medida que aumenta la edad y la fibrilación auricular. Y no solo aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares, pero también sabemos que los accidentes cerebrovasculares asociados con la fibrilación auricular tienden a ser mayores y de mayor significativa clínica. Es decir, que es algo que tenemos que intentar reducir. Ok. La otra pregunta que siempre me hacen los pacientes es pero yo tengo la fibrilación paroxística, yo necesito tomar anticoagulantes o no. Y sabemos que la data dice que independientemente qué versión de la fibrilación auricular tienes, si es permanente o paroxística, tu riesgo de accidentes cerebrovasculares sigue siendo elevado y por eso hay que intentar reducirlo. ¿Ok? Entonces, para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular, utilizamos el CHAS-VASc, ¿no? Que evalúa el riesgo de eventos envasados con tus diferentes características, bien sea por tu género, edad, frecuencia, hipertensión, insuficiencia cardíaca, si tienes diabetes, si tuviste un accidente cerebrovascular anterior o si tienes enfermedad vascular. Y en base a eso te da un número cuyo número aumenta. Paciente de bajo riesgo es el que tiene un CHAS-VAS de 0 para los hombres o de 1 para las mujeres, que tienes básicamente un riesgo de casi de 0 de tener una ACV asociado con la fibrilación. Y obviamente hay pacientes de CHAS-VAS de 5, 6, 7, 8, 9, cuyo riesgo es de 10 hasta 16, hasta 15% anual de tener un accidente cerebrovascular. Entonces, las guidelines actuales recomiendan que si tienes un CHAS-VASc de 0 para un hombre o de 1 para una mujer, porque género es uno de los factores del CHAS-VASc, no tienes que tomar nada, ni siquiera aspirina. Es un cambio de las recomendaciones anteriores. Es decir, que si tienes un CHAS-VASc de 0, no tienes que tomar nada. El problema es el CHAS-VASc de 1 para los hombres o 2 para las mujeres. Para mí este es el paciente más difícil porque las guidelines te dicen que puedes discutir con el paciente cuál es la opción que ellos quieren, ¿no? Porque tienen un mayor riesgo de stroke, pero no es un riesgo desproporcionado. Y esos son los pacientes en los que tienes una discusión y es razonable ofrecerles la anticoagulación. Pero la gran mayoría, yo puedo decir que más del 90% de los pacientes que vemos con fibrilación auricular están en la categoría de alto riesgo, que tienen un CHAS-VASc de más de 2 para un hombre o más de 3 para las mujeres, en cuyo caso el riesgo de ACV es elevado y las recomendaciones formales es que deben estar anticoagulados. Entonces, sabemos que los anticoagulantes funcionan.
porque el tomar warfarina disminuye el riesgo de ACV en un 65% y la mortalidad de los pacientes con fibrilación auricular en un 25%. Y obviamente sabemos el problema de la warfarina con el índice terapéutico, el disconfort que interactúa con las medicinas, que el INR se le sube, se le baja, va por todos lados. Y por eso están los DOACs o los nuevos anticoagulantes como el dabigatran, rivaroxaban, apixaban, que son medicinas muy buenas. Tienen la ventaja de ser más predecibles en su mecanismo de acción. Hay data que dice hoy en día que pueden ser más seguros desde el punto de vista de sangrado que la warfarina, pero siguen teniendo problemas también. Entonces, al final del día, todos los anticoagulantes tienen un problema de confort, de que el paciente se tome las medicinas todos los días. En la warfarina está el problema de las interacciones con drogas y el alto rango terapéutico. Y los anticoagulantes nuevos tienen la ventaja del confort, pero siguen teniendo problemas de costo, problemas de interacciones con la función renal, sobre todo, y la preocupación de que si el paciente no se toma la medicina todos los días, puede tener un efecto rebote, donde durante ese periodo que no están tomando la droga, el riesgo de accidente cerebrovascular puede aumentar transitoriamente. De hecho, además sabemos que el uso de la warfarina disminuye a medida que el paciente envejece. Cuando vemos los pacientes a medida que se ponen más viejos, la data dice que hay menos chance de que estén tomando anticoagulantes. Y esto es la razón, tiene que ver cuando vemos el HAS-BLED. El HAS-BLED es el score que evalúa cuál es tu riesgo de tener un sangrado con los anticoagulantes. Y el número uno de los factores son los mismos factores que están en el CHAS-VAS. Si tienes hipertensión, si tienes un stroke, si tienes una ACV previo, a medida que aumenta tu edad, son todos los mismos factores que aumentan tu CHAS-VASc. Entonces tiene sentido que a medida que aumenta tu riesgo de CHAS-VASc, se aumenta tu riesgo de sangrado con anticoagulantes, lo cual es una ironía. Y es por eso que vemos que muchos de estos pacientes que son los que en teoría se benefician más de estar anticoagulados, no están en las medicinas que deberían estar. Entonces, como médicos, estamos siempre en ese balance, ¿no? De qué es lo peor para el paciente, el riesgo de sangrado o el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Entonces ahí es cuando hablamos del cierre de la orejuela. Entonces, la orejuela cardíaca, este little pouch, como le llamamos, este lugar en el aurículo izquierda donde el flujo disminuye durante la fibrilación auricular y aquí es el lugar donde la mayoría, el 90%, 90-95% de los coágulos que se generan en la fibrilación auricular se forman. Este, por ejemplo, es un paciente que de hecho tuvimos nosotros en nuestro hospital. Este paciente tenía amiloide también y se presentó con una trombosis que perdió distal, embolizó a las piernas, perdió una pierna y la otra pierna la tuvimos que revascularizar. Y de hecho este coágulo lo tuvimos que sacar de manera percutánea con una trombectomía. Entonces, cuando hablamos de la exclusión, bueno, está la exclusión quirúrgica, obviamente, que la data, como les voy a mostrar en un segundo, no es tan fuerte. Y estamos obviamente hablando de la opción percutánea, que es lo que queremos. Es como un poco agresivo, a pesar de que lo hacemos de vez en cuando, mandar a un paciente simplemente aquí cirugía de corazón abierto para ocluir la orejuela. La data quirúrgica es muy limitada. De hecho, la poca data que tenemos para apoyar el uso de la exclusión quirúrgica, bien sea utilizando un cierre con sutura o utilizando el dispositivo de LaTeRClip, es que es basada en este estudio, por ejemplo, que evaluó pacientes que estaban yendo a cirugía cardíaca por cualquier otra razón, bien sea por CABG, o sea, por un bypass o por un reemplazo valvular, y tenían fibrilación auricular, y randomizaron a pacientes a tener la orejuela ocluida y la orejuela no ocluida de manera quirúrgica. Y en este estudio mostró que en el seguimiento, los pacientes que tenían la orejuela quirúrgica cerrada tenían un menor riesgo de ACV en el seguimiento. Nada, en este estudio, los pacientes se quedaron en anticoagulación. Es decir, que este no fue un estudio para evaluar si se podía quitar la anticoagulación o no. Lo que esto mostró es que incluso con la anticoagulación, el cierre de la orejuela fue beneficioso, por lo menos en el ambiente quirúrgico. Entonces, cuando hablamos de los cierres percutáneos, obviamente el Watchman es el dispositivo que estaba más disponible, tiene 20 años de data para apoyar y como de los procedimientos que hacemos nosotros en la medicina,
hay pocos dispositivos, hay pocos procedimientos, de repente Tabr es uno de ellos también, que tienen tanta data para apoyar de manera de estudios randomizados el uso de la tecnología. Entonces, el primer estudio que se hizo para evaluar el cierre de la orejuela fue el Protect AFib Trial, que básicamente randomizó 2-1 pacientes a warfarina contra el Watchman device y utilizando el objetivo de disminuir el combinado de ACVs, eventos embólicos y muerte cardiovascular. Y a 4 años la data mostró que el dispositivo era superior a la warfarina en estos pacientes. Ahora, estos son pacientes de alto riesgo que tenían un CHA+DS de más de 3 y que tenían problemas de sangrado, que tenían una contraindicación relativa a estar anticoagulados. Cuando vemos por qué el dispositivo fue mejor a la warfarina, vemos que en la parte de mortalidad, en la parte de eventos isquémicos o ACVs no hubo diferencia, es decir, que el dispositivo protegió igual que la warfarina en prevenir los ACVs, pero el beneficio vino desde el punto de vista de muerte cardiovascular y en muerte en total. Para mí esto tiene sentido porque primero, los pacientes tienen menos sangrados, por lo cual las mortalidades por sangrado disminuyen con el dispositivo, pero lo segundo es que vemos muchos pacientes, por lo menos en mi práctica, que pacientes que tienen enfermedad coronaria, estén previos, enfermedad periférica, y que en teoría deberían estar en antiplaquetarios encima de la anticoagulación, pero por problemas de sangrado siempre comprometemos y les quitamos la medicina antiplaquetaria, ¿no? La ventaja de hacer este dispositivo es que al quitarles la anticoagulación nos sentimos más cómodos de hacer aspirina o Plavix y de esa manera disminuir la muerte cardiovascular por eventos isquémicos coronarios. Sin embargo, en el estudio lo que sí mostró es que cuando hablamos del otro endpoint que era de seguridad, que era el riesgo del procedimiento, sí hubo un aumento, se ve que hay un spike o un aumento en el periodo inmediato después del procedimiento. Y ese gran aumento se demostró es por la presencia de efusiones pericárdicas. ¿Y es por qué? Porque, bueno, porque estamos poniendo un dispositivo que tiene unas anclas, cuando ustedes los ven, tienen varias anclas mecánicas y la pared del apéndice es bastante friable y está más sensible a tener microperforaciones que pueden ocurrir. Y entonces, de hecho, en este estudio clínico, la tasa de efusiones pericárdicas después de la implantación del dispositivo fue de hasta 5%. Y esta fue la razón por la que la FDA mandó a que se hiciera un segundo estudio clínico para evaluar la seguridad del dispositivo antes de aprobarlo en los Estados Unidos. Y ahí fue cuando se hicieron otros dos estudios, se hicieron varios estudios. El siguiente estudio que se hizo fue el Prevail, y en otros 3 estudios se demostró que la tasa de fusiones pericárdicas después del dispositivo disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Bueno, porque los operadores tenían más experiencia, sabían mejor cómo implantar el dispositivo y porque también aprendimos a qué tamaño de dispositivo poner. Porque como todos los dispositivos vienen en diferentes tamaños, si pones un dispositivo que es muy grande, tienes mayor riesgo de fusión pericárdica. Entonces, la data mostró que cuando aprendimos lo que estábamos haciendo fuera del estudio clínico, la tasa de fusiones pericárdicas bajó a menos del 2%. Y es más, a medida que fuimos ahora a la nueva versión del Watchman, que es el Watchman Flex, que fue el que fue estudiado en el Pinnacle Flex Trial, vemos que básicamente la tasa de fusión es menos del 1%, es algo que realmente ya yo no veo cuando hago Watchman Flex. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, cuando vemos el Watchman original, era un dispositivo que era más largo, no tenía estas aperturas y las anclas eran bien agresivas y se abrían. Cuando tú implantabas este dispositivo era como implantar una bomba nuclear. Él se abre y era como una explosión en la aurícula izquierda, era muy agresivo en la implantación. La diferencia con el Watchman Flex es radical porque ellos crearon una modificación en el dispositivo donde la cobertura de la malla es más larga para una mejor oclusión del apéndice, y lo que cambiaron fue la parte distal. Las anclas son más cortas, más pequeñas, o por lo que son menos agresivas, y esta parte distal permite formar lo que llaman la bola Watchman, que es una bola muy suave
que incluso ellos tienen un video donde tú la puedes empujar contra un papel toalé y no rompe el papel toalé. Entonces eso permite que tú avances este dispositivo de una manera muy segura y él se implanta de una manera muy suave y delicada donde lo puedes recapturar durante diferentes fases. Entonces eso aumentó que el dispositivo sea mucho más seguro, mucho más eficiente, mucho mejor. Y el Washburn Flex Pro es el que acaban de aprobar el año pasado en la FDA. Y la mayor diferencia de este dispositivo con el dispositivo anterior es que hicieron una malla más larga para cubrir mejor el apéndice y la cobertura del tejido es mejor para disminuir lo que llaman las trombosis tardías del dispositivo, que pueden suceder en menos del 1% de los pacientes, pero sigue siendo un problema. Entonces, cuando vemos los cambios del estudio clínico entre el Washburn 2.5, que fue el Washburn original, y el Washburn Flex, que es el nuevo dispositivo que ponemos hoy en día, la tasa de complicaciones bajó casi a cero. La tasa de pacientes que fueron, pues, sí, podían ser tratados aumentó del 90% al 98% y los resultados siguen siendo muy buenos. Ahora, una de las críticas que una de la gente puede decir es que pacientes con el Watchman nunca se evaluó contra los nuevos anticoagulantes, porque el estudio fue hecho contra warfarina, pero se ha evaluado también contra anticoagulantes nuevos y ha mostrado que la data sigue siendo consistente, que el Watchman contra los anticoagulantes nuevos sigue comportándose con los mismos resultados que vimos en los estudios originales. Entonces, ¿cuándo hacemos una oclusión del apéndice? Bueno, cuando tenemos un paciente que tiene un HAS base elevado, tiene problemas de sangrado y hemos discutido con él. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones principales? Bueno, en mi práctica, esto es lo que yo veo, pacientes que tienen sangrados espontáneos o problemas de sangrados gastrointestinales. Tengo un montón de viejitos caminando por ahí que se caen cada otro día. Los pacientes que se están cayendo es una indicación muy frecuente. Y tenemos una más exótica como la necesidad de estar en antiplaquetarios también por enfermedad coronaria concomitante y sangrado, o en pacientes que están siendo evaluados, por ejemplo, para trasplantes de riñón que no quieren estar anticoagulados durante el trasplante. Los doctores de trasplante nos piden que les pongamos un apéndice. A los protocolos actuales después del dispositivo es 45 días de anticoagulación con el Watchman, seguido por 6 meses de aspirina y Plavix, y después de eso aspirina solo. Sin embargo, ahora también existe la opción de hacer aspirina y Plavix solamente sin anticoagulación en pacientes que sean considerados de muy alto riesgo. Para ser honesto, muchas veces tengo pacientes que los pongo en aspirina y Plavix nada más y me llaman al día siguiente que odian el Plavix con los moretones y los pongo en la baja dosis de Eloquent y eso funciona muy bien. Y esa es la realidad, es que este mundo es como el viejo oeste, ¿no? El tratamiento después de la implantación, cuando vemos la práctica clínica en los Estados Unidos, está por todos lados. Cada doctor tiene su preferencia y cada uno hace algo. Yo creo que toda la data nos dice que por lo menos hay que hacer algún tipo de anticoagulación por 6 meses para permitir que el dispositivo se endotelice y una vez que tienes eso, estás bien, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los principales problemas del watch, de esto que todavía estamos aprendiendo? Uno de los problemas principales es los escapes alrededor del dispositivo, es decir, que ponemos el aparato, ponemos el Watchman y tenemos un escape alrededor de él. Y esa es la razón por la que la compañía te recomienda que a los 45 días tienes que hacer o una tomografía o un eco transesofágico para evaluar el dispositivo y evaluar si tienes algún escape. Técnicamente, si tienes un escape de menos de 5 milímetros en tamaño, es considerado una oclusión exitosa del apéndice. Es decir, que puedes quitar al paciente del anticoagulante. Si es más de 5 milímetros, tienes que o dejarlos en anticoagulantes o hacer algo al resto. Lo que hemos aprendido, sin embargo, es que cualquier leak o cualquier escape alrededor del dispositivo está asociado con mayor riesgo de ACV. Y la pregunta es cómo tratarlo. Y la segunda parte es cómo medir estos leaks. Entonces, por ejemplo, este es un caso que nosotros habíamos hecho hace 2 o 3 años. El paciente tenía un apéndice muy grande. De hecho, técnicamente hoy en día le hubiésemos puesto un dispositivo más grande. Y él se fue con un escape de 3, 4 milímetros. Y yo lo estuve siguiendo por varios años con varios ecos. Y el paciente estuvo bien, le quitamos la aspirina porque él tenía muchos problemas de sangrado. Y a los 2 o 3 años tuvo otro evento pequeño isquémico. Y nos llamó su cardiólogo y nos dijo, pero ¿será que está asociado con el leak? Y le hicimos una tomografía. Y cuando vemos la tomografía, a pesar de que este leak siempre todo el mundo lo medía, bien sea por tomografía o por transesofágico,
como un escape de 4 milímetros, realmente ves que el escape es como una media luna, ¿no? Y cuando vemos la parte longitudinal del leak, realmente medía como 14, 15 milímetros, ¿no? Entonces, esto no es un escape pequeño, esto es un escape que había que cerrarlo. Y de hecho, a este paciente lo trajimos percutáneamente, le pusimos un plug vascular y cerramos el defecto completamente. Hay gente que pone coils para cerrar el escape, hay gente que hace ablación o quema esa región del músculo para intentar hacer hipertrofia y cerrar el escape perivalvular. El Amulet Device es el otro dispositivo que está disponible en Estados Unidos, por lo menos. Es un dispositivo, a diferencia del Watchman, que tiene dos partes. Tiene una base donde anclas el dispositivo y tiene una sombrilla que cubre el resto del apéndice. Fue evaluado en un ID trial para comparar contra el dispositivo del Watchman y demostró que históricamente o desde el punto de vista del mismo endpoint composite de mortalidad y ACV fue igual o no inferior. Sin embargo, hay unas diferencias importantes con el dispositivo. La diferencia, uno, es que hay mayor escape para evaluar con el Watchman y menos con el Amulet. Y es por esa razón que vemos que en el seguimiento pacientes con el Watchman tenían más probabilidad de estar anticoagulados. Sin embargo, ese resultado viene al precio de que el Amulet estaba asociado con un mayor riesgo de efusiones pericárdicas de 0.5 con el Watchman a como 1% con el Amulet. Sigue siendo bajo, pero el riesgo es un poquito más alto. Entonces, las perspectivas futuras es cómo hacer este procedimiento menos invasivo. Hoy en día estamos trabajando algunas veces con transesofágicos más pequeños que permiten hacer imágenes de alta calidad. Hemos hecho casos con eco intracardíaco, que agarras el segundo acceso, tienes que meter el eco intracardíaco en la aurícula izquierda y eso te permite hacer el procedimiento con el paciente despierto sin anestesia general. Como estaba hablando del manejo de los escapes alrededor del dispositivo, hay un problema en ciertos pacientes que están presentándose con trombosis tardías en el dispositivo y eso está ocurriendo en menos del 1%, pero sigue siendo algo que las compañías están mejorando con nuevas generaciones. Y la pregunta es en las nuevas indicaciones. Hay un estudio clínico actual evaluando usar el Watchman al mismo tiempo de hacer una ablación. Está haciéndose un estudio actualmente en hacer el Watchman en cualquier paciente independientemente del riesgo de sangrado. Y hay unas situaciones especiales. Por ejemplo, este es un caso que hicimos hace como 6 meses que tenía un apéndice muy alto con unas trabeculaciones masivas. De hecho, intentamos ponerle un amulet porque pensábamos que iba a ser una mejor opción, pero podemos ver que cada vez que le poníamos el amulet, las trabeculaciones eran tan agresivas que no permitían el ancla expandirse y crear una obstrucción completa del apéndice. En este caso nos metimos por la misma transeptal con dos dispositivos y pusimos dos amulets uno al lado del otro anclados en esa parte y pues, logramos cerrar el apéndice completamente. O sea que algunas veces uno tiene que ponerse un poco creativo con estos procedimientos. O sea, en conclusión, la fibrilación auricular y el flutter es la arritmia más frecuente y los pacientes están aquí y los vamos a ver todo el tiempo. Tienen una asociación alta con eventos cerebrovasculares. La anticoagulación sigue siendo el principal tratamiento de esta enfermedad y el hablar de estos dispositivos hoy en día, por lo menos hoy en día, no es como un reemplazo a la anticoagulación como primera línea, pero es como un suplemento en pacientes que no pueden estar anticoagulados. Sin embargo, estos procedimientos se han convertido altamente seguros, altamente exitosos, con un éxito de más del 98%, y funcionan muy bien. De hecho, les puedo decir que yo hago todos los procedimientos estructurales, hago TAVR, CLIP, y los pacientes que le hago estos procedimientos son los pacientes más felices porque los pacientes odian estar anticoagulados. Así que bueno, muchas gracias. Es lo que no sabes es que es mi ahijado, ¿no? Bueno, excelente conferencia, excelente José Antonio, excelente José Francisco. Qué oportunidad especial hemos tenido de disfrutarte aquí, de escuchar tu presentación. Creo que ha sido una excelente plenaria para el cierre de la actividad del día de hoy.
Y creo que a casi todo el mundo como que le interesa la actividad que viene a continuación, ¿verdad? Todo el mundo está interesado en el partido de fútbol. Sí, sí. Antes te felicito irrespetuosamente, chiquitín. Lo que él dijo es verdad. Desde niño en los congresos con mis hijos compartiendo y me alegra muchísimo y estoy feliz de estar contigo. Pregunta, ¿ustedes tienen que estar seguros que esa orejuela esté libre de trombo para hacer el procedimiento o hacen el procedimiento aún estando esa orejuela llena de trombos? Sí, es una buena pregunta. Por lo general, está mejor este, sí. Es una buena pregunta. Por lo general, preferimos que no tenga trombo en la orejuela. Si, por eso es que intentamos poner a los pacientes con anticoagulantes antes del procedimiento y yo nada más paro el anticoagulante de la mañana del procedimiento. O sea, que ellos hacemos el procedimiento anticoagulado. Eh, Hay pacientes que tienen muy alto riesgo y no pueden estar anticoagulados y hemos estado en situaciones donde vienen y tienen coágulos. Algunas veces los paramos y los despertamos y los ponemos anticoagulantes por un par de por un mes o 2 meses y los traemos de vuelta. La realidad es que muchos de estos pacientes tienen un riesgo de coágulo tan alto o sangrado tan alto que no pueden esperar mucho tiempo y algunas veces ponemos el dispositivo con el coágulo ahí, pero hay que tener mucho más cuidado. Si el coágulo es grande, lo puedes hacer una trombectomía y después pongo el dispositivo, pero es muy pocas veces las veces que he estado en esa situación. Por lo general, somos un poco agresivos en anticoagular al paciente antes para evitar esa posición. ¿Y has hecho procedimientos utilizando sistemas de protección embólica cerebral? Sí, cuando el paciente tiene un coágulo en la aurícula izquierda, le pongo un... Sí, los pacientes que hemos hecho que tienen un coágulo, vemos algo ahí que nos preocupa y queremos igual poner el dispositivo porque pues, sentimos que no puede esperar, le pongo un centinela y hago el procedimiento con el centinela para sentirme más seguro, 100%. No, de otra manera no, normalmente no lo uso en el estado. ¿Qué hacen con el anticoagulante cuando tienes derrame? O sea, o por lo menos en la experiencia, el protocolo, porque si hablamos de dejarlo anticoagulado, hace derrame, a inmediato, corto y mediano plazo, ¿qué hacen? Sí, bueno, tienes que parar el anticoagulante, lo dejas en aspirina nada más por 1 o 2 semanas y después lo vuelvo a reintroducir eh, lentamente. Son un dolor de cabeza. Cuando tienes un derrame es un dolor de cabeza, tienes que estar pendiente. La buena noticia es que se presentan muy obvios. Siempre la historia clásica, el mayor riesgo durante las primeras 6 horas del procedimiento y el paciente te lo dice porque hace dolor de pecho con una historia clásica de pericarditis y ya tú sabes que tiene la situación. O sea, que él te lo declara, pero por lo general lo que hago es aspirina, espero que estés súper seguro que ya todo está estable y lo reintroduces y les va bien. Ese dispositivo se puede colocar indistintamente de la causa de la fibrilación auricular, porque tengo un caso parecido, pero la paciente es por una estenosis mitral severa, tiene muy alto riesgo de sangrado y no sé si en ese contexto, por temas técnicos, también se pueda realizar. Sí, bueno, bueno, si es una estenosis mitral por reumática, ¿no? Que son los pacientes reumáticos per se tienen un problema trombótico más allá de la enfermedad valvular sola, ¿no? Ustedes saben más de enfermedad reumática que yo. Pero si tienen enfermedad mitral reumática, no hay data, nadie sabe, ¿no? Yo creo que es difícil decir que el dispositivo funciona con la data que mostré hoy, ¿no? Al mismo tiempo, tú puedes hacer un argumento que si el paciente no puede tomar anticoagulación y no tiene más nada que ofrecerle, pues bueno, capaz es la opción que le queda, ¿no? Pero la data no existe. Excelente. Ahí el jefe nos está haciendo con la mano la señal de la tijera y es que tenemos que continuar, ¿no? Entonces, vamos a finalizar.